dígale al diablo, esta noche va a ser de bendición porque voy a gozarme en la presencia del Señor. Dígaselo, créaselo. Pero si tienes sueño y te acomoda ahí, hermanos, te puede pasar lo que le pasó a Vitico, como yo le dije. Llorar. Y como yo le dije, el problema de esto ahora es que, hermanos, no podemos hacer nada. Lo despedimos así mismo. Vaya con Dios. Pero el apóstol Pablo lo resucitó. Entonces, hermanos, para terminar, todo punto quiero terminar con esto. Busquemos en el libro del primer ministerio. No todos dormiremos. Esta es la palabra, esta es la expresión que nosotros debemos usar como cristianos. No decir morimos, sino que Pablo usa un término más correcto que dice, no todos dormiremos. Dormiremos quiere decir para nosotros, ¿verdad?, lo que aquellos que ya no viven. Pero todos seremos transformados. ¿Cuánto dice amén? Amén.